Hola chicos, quería contaros cómo están siendo las asignaturas, bueno, cómo han sido porque ya estamos a punto de terminar el semestre. Contaros cómo nos han evaluado en cada una de ellas, la dificultad, lo que hemos tenido que estudiar y un poco la organización de este primer semestre, porque seguro que a la gente que haga cuarto el año que viene u otros años le va a servir. Pues como muchos sabéis, lo recuerdo, en cuarto es todo optativas y yo me convalidé 12 créditos con idiomas y también hice las prácticas curriculares en verano, el verano pasado, más los 6 créditos del TFG. Entonces yo ya empezaba cuarto con 30 créditos que no pertenecían a asignaturas y por lo tanto solo tenía que hacer 30 créditos de cuarto a repartir entre los 2 semestres y 6 créditos de una asignatura de tercero que es genética médica, que la voy a hacer en segundo semestre. Vale, pues de este primer semestre os recuerdo que escogí técnicas actuales de la bioinformática, genes y ambiente, vacunas y fármacos, biología humana y temas de la ciencia actual, que es anual, de 6 créditos. Vale, empiezo con las más sencillas, bueno, que he tenido menos trabajo de estudiar, y luego a por las más gordas de 6 créditos. Temas de la ciencia actual, os recomiendo bastante que os la cojáis porque sinceramente yo ni me acuerdo de que la estoy haciendo. O sea, es una asignatura donde hay ciertas exposiciones orales cada 2 semanas más o menos. Una semana hay una exposición oral, la semana siguiente hay como una sesión de debate, de propuestas de preguntas al ponente, de ideas para hacer el trabajo, como una sesión complementaria a la charla que se ha hecho. Yo pues no he ido a ninguna porque me coinciden con otras asignaturas de cuarto y como no son obligatorias estas clases ni nada, yo simplemente me veo la charla que la ponen colgada online cuando tengo tiempo y se responde un cuestionario de 10 preguntas al terminar cada charla. Os recomiendo que en alguna charla toméis apuntes mientras os la estáis viendo porque luego pues a la hora de contestar el cuestionario os va a ser más fácil, pero bueno, en general se puede ir contestando el cuestionario, mirando el vídeo y no es muy difícil. Luego, de algunas charlas hay una entrega. Por ejemplo, me acuerdo que en una charla que era como de física, pues nos pusieron unos ejercicios con unas fórmulas de física y tal, porque como es una asignatura enfocada para muchísimos grados, sobre todo matemáticas y física, aunque se tratan temas de ciencia y género, ciencia y no sé qué, es muy variada, pero sí que yo cuando vi que la primera charla era como de física de exoplanetas, creo que era, y que la primera entrega era hacer unos ejercicios con fórmulas físicas, yo dije, pero bueno, al final con un poco de ayuda y tal, pues lo saqué y que además cuenta muy poco. O sea, estas entregas no son de cada charla, a lo mejor hay una entrega al mes, 2 máximo, pero normalmente es una entrega cada 2 charlas o así. Y a lo mejor, vale, había esta de física que eran unos ejercicios, pero de otra eran pues otro tipo de preguntas test, pero que tenías que buscar un poco más por internet o informarte más. Son entregas factibles junto con los test y la visualización de las charlas y ya está, pero no te quitará más de 2 horas semanales, o sea que os lo recomiendo. Luego está la asignatura de temas actuales de la bioinformática. Normalmente a toda la clase le gusta esta profesora, entonces es como un plus que te motiva a adentrarte en esta asignatura porque ya sabes que el profesor te va a gustar. En esta asignatura no hay exámenes, ¿vale? Y tampoco lo he dicho, pero en la de temas de la ciencia actual tampoco hay exámenes. Básicamente en esta asignatura de bioinformática, 4 prácticas obligatorias y de estas prácticas simplemente la profesora explica algo brevemente antes de la clase, pero son muy autodidactas. Tienes que ir leyéndote tú un guión que está muy bien hecho, muy explicado, y tienes que ir haciendo por ti mismo la práctica, los ejercicios y tal. Pero el funcionamiento de esta asignatura es que hay una parte que se hace por grupos y una parte individual. La parte que se hace por grupos es la entrega de cada práctica. O sea, al final de cada una de estas 4 prácticas hay una entrega que es, pues, realiza un análisis informático de este genoma del cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, entre los 5 componentes del grupo, creo que son 4 o 5, se tiene que hacer este análisis y la nota va a ser grupal. Entonces, pues de 4 prácticas, 4 entregas que se entregan por grupo y ya está.
Luego hay una parte individual que se trata de explicar por qué elegiste esta asignatura, de hacer un breve resumen, media página, y también explicar si ha cumplido tus objetivos esta asignatura, qué te ha parecido, un poco de discusión. Y otra cosa de esa asignatura importante es que hay 4, 5, 6 charlas, depende del año, a las cuales no es obligatorio ir a todas, pero sí que tienes que ir a un mínimo de 2 al menos, y tienes que hacer un resumen de la conferencia, de lo que te ha parecido, de lo que han explicado, cómo resumirla o hacer algo original, puedes hacer un póster, un vídeo. Y aparte de todo esto, de las entregas grupales, de estas cosas individuales y tal, también hay un cajón desastre donde si tú has usado alguna cosa que has aprendido en las prácticas o te has leído un artículo extra o algo relacionado que hayas hecho con la bioinformática, lo puedes añadir ahí y te suma nota. Pero obligatorio pues tampoco es. Entonces, pues la nota se basa de todas estas cosas y la suerte de esta asignatura es que si escoges un buen grupo de trabajo, por ejemplo, en mi grupo, a algunos no se nos da tan bien programar como a otros y nos repartimos un poco el trabajo más de programar, lo hacían ciertos miembros del grupo y el trabajo más de montar una exposición oral, así, que no os he dicho, pero hay una exposición oral de un tema relacionado con la bioinformática también en grupo. Pues yo y otra persona preparamos más la exposición y los otros prepararon pues más lo de programar y así pues también nos dividimos un poco la faena y pues luego nos explicábamos qué habíamos hecho y tal, o sea que si estás en un grupo donde a alguien se le da muy bien algo y tal, pues mejor. Ahora vienen las asignaturas más normales de unos apuntes, estudiar, hacer examen y tal. Bueno, pues este es el temario del primer semestre que he tenido que estudiar básicamente. Tampoco es tanto porque ha habido años que esto es mucho más alto, pero como 2 asignaturas pues no son de estudiar, pues las demás solo queda esto. Empezamos por genes y ambiente. Vale, esta asignatura es curiosa también porque la primera mitad del temario nos la da un profesor que explica su teoría normal y corriente y la segunda mitad del temario la hacemos nosotros, los alumnos. Nos preparamos ciertos temas que nos tocan. Por ejemplo, el mío fue la tolerancia al alcohol, todo el metabolismo del alcohol y por qué unos tienen más tolerancia que otros. Pues ese fue mi tema. Hubo otro tema que fue el VIH y un fármaco en concreto. Otro que fue el favismo, otro el tabaquismo. O sea, estaban bastante guays los temas de la segunda parte. Y entonces, en el examen, ya os lo va a decir esto el profe, o sea, tampoco os estoy chivando nada porque el profesor os va a decir esto al principio. Solo hay un examen y es muy fácil porque ya os dice las preguntas que van a salir antes de hacer el examen. O sea, hay 2 tipos de preguntas en el examen. Una que va a ser una pregunta del síndrome alcohólico fetal que el profesor va a explicar durante el tema 2, que es la epigenética. Entonces, pues tienes que saberte toda la epigenética del síndrome alcohólico fetal y si te sabes esto, ya tienes una pregunta del examen. Y creo que esta la podías explicar en máximo 15 o 20 líneas, no me acuerdo. Y las otras preguntas del examen, que creo que contestas a 4 más o 3 más, sí, creo que eran 3 más la del profesor 4. Las hacemos los alumnos también. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, yo hice la exposición de tolerancia al alcohol. Pues al final de mi exposición, bueno, mi grupo, que éramos un grupo, tuvimos que hacer una pregunta a cada miembro del grupo, creo que éramos 6, por lo tanto 6 preguntas por tema y a lo mejor había pues 6 temas, o sea que había unas 36 preguntas de toda la clase, de todos los temas y 6 distintas para cada tema. Estas preguntas pues podían ser del tipo: entra en la consulta un niño que tiene este problema. ¿Qué harías tú para diagnosticar y tratar no sé qué, no sé cuántos? Y con la información que tú habías dado en 2-3 páginas que te habías montado de apuntes para que los otros compañeros pues aprendiesen sobre tu tema, pues tenías que responder la pregunta de lo que habías entendido.
y eran preguntas bastante asequibles. Yo particularmente para ese examen me estudié las 36 preguntas y luego las preguntas que eran pues 36 más o menos así la respuesta, depende. Pero eran bastante asequibles. Entonces el examen consta de la pregunta del profesor, que ya he dicho cuál es, y el profesor pone 6 preguntas aleatorias de estas 36 que hemos hecho los alumnos, pues pone 6 y tú puedes escoger 3 para contestar, las que más te hayas estudiado o las que te venga bien contestar en ese momento. Por lo tanto, es relativamente fácil, si te has estudiado bien casi todos los temas, sacar muy buena nota en este examen. Hay un día una actividad que vas a la clase, has preparado un esquema de un artículo que ha dicho el profe y hacéis como una lluvia de palabras con toda la clase para explicar el artículo, pero creo que no pasó ni lista. Pero bueno, fue bastante divertido, la verdad. Y la manera en cómo preparamos nosotros la segunda mitad de temario por grupos fue como una especie de puzzle. O sea, nos reuníamos en clase o en casa, donde era necesario ir a clase para reunirnos, para montar el tema, pues los del grupo, los 6, y luego cuando ya tuvimos montada todo el tema, una persona de cada grupo se mezclaba con otros grupos distintos y al final se hacían como 6 grupos de 6 personas de otros grupos. O sea, no sé si me entendéis, es como un grupo mixto y cada uno sabía de un tema. Entonces cada uno exponía así en petit comité, les explicaba a sus compañeros lo que habían escrito cada uno de su tema y los demás pues escuchábamos y gracias. Aparte, Genes y Ambiente tiene unas prácticas las cuales consisten en montar una exposición oral sobre una determinada enfermedad. O sea que fácil. Sí que es verdad que hubo un momento que me agobié bastante con Genes y Ambiente porque yo me pensaba que sería mi asignatura favorita y tal, y no fue bien así, porque a mí me gusta que me expliquen una cosa, yo me la estudio en casa y ya está. Y un examen, y tanto trabajo, tanta colaboración y todo esto no me gusta. Y ahora os voy a hablar de vacunas y fármacos. Bueno, pues esta asignatura es muy teórica. Hay un examen tipo test de 20 preguntas solo, o sea, para toda la cantidad de teoría que hay, 20 preguntas son muy pocas, pero no es excesivamente difícil el examen, o sea, es muy aprobable si estudias. Yo, por ejemplo, estudio normalmente una semana o menos antes del examen y me acaba yendo bien, o sea que tampoco es una asignatura que te tengas que agobiar mucho. Te agobiará en el sentido de que si dejas de ir a clase o no vas a clase y luego ves todo lo que tienes que estudiar y no entiendes nada hasta que te pones de verdad, dices, hostia, es que no voy a llegar, no lo voy a entender, pero al final sí. Está dividido entre el temario de vacunas y el temario de fármacos, y yo de esta asignatura tenía unas expectativas muy altas. Pensaba, buah, es que va a ser una asignatura diferente porque no he tocado nada de esto durante la carrera y seguro que me va a gustar mucho porque nos van a hablar de cómo se hacen las vacunas y no sé qué. Bueno, pues la verdad es que no me acabó gustando tanto como me pensaba, porque sinceramente las clases del profesor, al ser tantos alumnos que hacen esta asignatura, somos como 120 o así, pues en la clase se escucha fatal. Y además, si el profesor no tiene un vozarrón que llega a todo el mundo, pues si no te sientas a primera fila seguramente no vas a entender casi nada. Y era lo que me pasaba, entonces me frustraba y no iba a clase. Si os preguntáis de dónde he sacado los apuntes sin ir a clase, es porque los compré a unas chicas de un año mayor que yo, o sea que ya no hacen la carrera ahora, pero que todavía se pueden comprar los apuntes. Pero sinceramente los PowerPoints de vacunas y biología humana están bastante bien. O sea, es necesario tener unos apuntes, pero al menos del segundo parcial están muy bien, tanto de biología humana como de vacunas y fármacos, los PowerPoints. O sea, casi no caldría ni apuntes, pero del primer parcial sí que pues me fueron muy bien los apuntes. Pues eso, que vacunas yo la tenía con las expectativas aquí y solo había un tema muy cortito que lo hizo al final de todo sobre el desarrollo de vacunas, que yo me pensaba que sería lo más chulo, y simplemente pues es fase 0, tanto tiempo, tanto dinero, tal, se hace tal, fase 1 y no te cuentan nada más allá, ni te hablan del COVID, ni de cómo podemos, no. Y claro, el resto de temas son bastante densos y duros, de estrategias, de cómo
identificar antígenos vacunales y todo, y se me hizo un poco duro, la verdad, porque a mí no me interesaba mucho eso, la verdad. Pero la parte de fármacos, que es ahora lo que he estudiado para el segundo parcial, me ha gustado mucho más. No sé si porque también os lo daba otro profe o porque, no sé, me interesan más los fármacos y la industria farmacéutica en general, pero sí que lo he encontrado como mucho más interesante. O sea, sentía que no solo estaba estudiando por estudiar, sino que nos quería dar como un poco un sentido del por qué se hacen así los fármacos y tal, que también hay toda la parte de estrategias para desarrollar fármacos antimicrobianos. Y pues tienes que aprender todas las diferentes y hay muchos métodos también físicos y tal, pero no sé, me gustó bastante la parte de fármacos. De esta asignatura no hay trabajos ni exposiciones orales, simplemente hay unas prácticas, que son 3 prácticas creo, de 2 horas y media cada una o así. Y es una asignatura que solo te va a putear, por decirlo así, cuando tienes que estudiar justo antes del examen, que se te acumula y dices, hostia, es que no me lo voy a aprender todo, pero sí, o sea, se entiende, vas leyendo y es una asignatura no de empollar, sino más de entender cosas y a mí eso me gusta. Ah, sí, y las prácticas se evalúan junto al segundo parcial con 3, 4, 5 preguntas escritas, porque el parcial es tipo test, pero las preguntas de prácticas son escritas, pero son muy asequibles, muy fáciles y ningún problema. Vamos con biología humana. Aquí tengo impresos los PowerPoints porque del segundo parcial la verdad es que los apuntes que compré les faltaban muchas cosas, a diferencia del primer parcial, porque el primer parcial estaba súper bien de biología humana. Y básicamente pues me he impreso los PowerPoints del segundo parcial. Es una asignatura curiosa, porque en la guía docente pone que es una cosa y en la realidad es otra totalmente distinta. En la guía docente empieza a poner como que hay muchos temas de el humano y el clima, el humano y la sociedad, el humano y el medio ambiente, no sé, como tipo así, que dices, ah, pues qué chulo, no sé, cómo está relacionado el ser humano con el clima, con, no sé. O sea, es muy bonita porque yo la encuentro más bonita que vacunas y fármacos, porque vacunas y fármacos pues es muy de métodos químicos y tal, y esta asignatura pues es más bonita, pero también telita. O sea, cuando me estuve estudiando el primer parcial me pareció más difícil a lo mejor biología humana que vacunas. Básicamente también nos lo dan 2 profes distintos, tanto el primer parcial como el segundo. El primer parcial trata de grupos sanguíneos, básicamente, y no solo el AB0, sino estudiar cómo funcionan con sus antígenos 10.000 sistemas, o sea, hay muchos sistemas que se tienen que entender, y yo como en clase no los entendí mucho, pues luego a la hora de estudiar dije, hostia, todo lo que me tengo que aprender, pero luego lo mismo, lo vas entendiendo y bien, o sea, bueno, bien, el examen no fue muy bien, era un poco difícil, o sea, nos pareció fácil al salir, pero luego las notas, pues fatal, una media de 5 y algo, pero bueno. El primer tema es de biodemografía, que este sí que es interesante y es muy fácil porque es de por qué nacemos, por qué morimos, las tasas, es bastante chulo. Y luego los demás temas, pues eso, grupos sanguíneos, el sistema HLA, HPA, marcadores monoparentales tipo el cromosoma Y, el DNA mitocondrial. Bueno, no está mal, o sea, es bastante molecular, tipo biología molecular. Y pues estudiando el segundo parcial es súper diferente, o sea, es totalmente la evolución desde el primer mono hasta los humanos a día de hoy. Es como estudiar historia un poco, o sea, te tienes que saber las épocas, las características pues de cada familia de primates, luego las características del Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal. Y yo la verdad es que empecé a estudiar justo cuando terminé el de vacunas, que fue el viernes. Bueno, mentira, empecé a estudiar el sábado, hoy estamos a lunes y el examen es el miércoles. Se ha estudiado de momento 2 días y medio y el primer día y el segundo me parecía una brutalidad lo que me tenía que aprender, o sea, como que mi cabeza no iba a dar, y hoy que estamos al tercer día pues digo, bueno, no está tan mal, es asequible, pero es que la cantidad de características, de información
que hay es brutal. Lo que pasa que todos tenemos la perspectiva de que el profesor es muy bueno, porque la verdad es que es un profesor muy dedicado a sus alumnos, al tema, le encanta el tema este de la evolución de los primates, entonces creemos que el examen va a ser más fácil que el primero y no sé hasta qué punto va a pedir cosas súper concretas de características. Yo me he hecho unos esquemas, no sé si se va a ver bien, pero bueno, más o menos de este tipo, con características y tal. Esto es solo el primer tema, que viene a ser más largo, pero es toda la clasificación taxonómica de los primates. Y la verdad es que aprenderte Strepsirrhini, Lorisiformes, Lemuriformes, Aplorrhini, Tarsiformes, Simiformes, bueno, y puedo seguir hasta dentro de un rato, pues es un poco aburrido. Pero como es una asignatura muy fácil de entender, porque es que no tienes que entender nada, o sea, se entiende solo. Simplemente es recordar cosas y forzarte un poco a memorizar dónde se sitúa cada organismo, pues tampoco es para tanto. No sé, al final me está gustando esta segunda parte, aunque no me gusten nada los primates ni la historia, pero no sé, es bastante recomendable. Y ya está, pues estas serían mis asignaturas del primer semestre. La verdad es que no me apasionan, no hay ninguna que diga, buah, es que esta, cógetela brutal, me ha apasionado mucho, pero tampoco sabría escoger otras mejores, o sea, es que si lo comparo con biotecnología de plantas, inmunología, y a mí no me gusta nada de esto, pues intentaré hacer otro vídeo con mis compañeros que sí que hayan hecho pues inmuno, plantas y tal, y que cuenten su experiencia de las otras asignaturas para que así pues tengáis más referencias de otras asignaturas. Hasta la próxima.